Un saludo fraterno para todos y para todas. Nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 10 de los versículos del 1 al 10. Esta porción de la lectura está dentro de un discurso más amplio que va desde el capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 21. Tomaremos solo una parte que es la que la Iglesia nos propone para este domingo y serán los versículos del 1 al 10. Pero a su vez estos versículos, esta perícopa, la podemos subdividir en dos secciones. La primera parte iría de los versículos 1 al 5 y la segunda parte de los versículos 6 al 7. En la primera parte presenta un cuadro pastoril en estilo impersonal porque el versículo 1 comienza diciendo el que no entre. Veamos la primera parte, acerquémonos al texto para saber de qué trata la lectura. Dice de la siguiente manera: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Contextualicemos un poquito por qué Jesús comienza con este discurso, por qué Jesús habla acerca de esto. Pues Jesús ha tenido una controversia con algunos fariseos en el capítulo anterior, en el capítulo 9, a propósito del relato del ciego de nacimiento, donde los fariseos lo enfrentan, no le reconocen, se destaca en ese relato la cerrazón de los maestros del pueblo que se niegan a reconocer la luz. Después de ello, entonces Jesús prosigue con un discurso dirigido justamente a ellos. En este primer versículo se introduce por un doble amén, ¿no? Amén, amén, o de cierto os digo. Y también esta primera parte de los versículos se caracteriza por esta metáfora del pastor y las ovejas. Esta primera exposición es llamada por el evangelista una paroimía, que lo dice en el versículo 6. En el versículo 6 dice: Jesús les dijo esta parábola, este texto que acabamos de leer. Esta traducción, que es la Biblia de Jerusalén, la que estoy utilizando, traduce como parábola. Pues ese término, paroimía en griego, corresponde al hebreo que conocemos como mashal, que se puede designar por un proverbio, por una parábola, por una sentencia enigmática. Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos catalogar estos primeros 5 versículos? ¿Como una parábola, quizás? Pues algunos autores afirman que no es una parábola porque no tiene todos los elementos propios de una parábola. Más bien, digamos que la conocen como una comparación, o afirman que es más bien una comparación o un cuadro simbólico. Hay otros autores que ellos sí consideran que de hecho aquí no hay solo una parábola, sino 2 parábolas. De hecho, la primera parábola estaría entre los versículos del 1 al 3a y la segunda parábola en los versículos 3b al 5. En la primera parábola, versículos del 1 al 3, el punto a tratar es la puerta. Ese es el tema sobre el cual va a girar estos primeros 3 versículos, ¿no? Hay una manera correcta de acercarse a las ovejas, que es por la puerta, y es a través de la puerta. Pero si se acerca a las ovejas de otra forma, entonces será una forma malintencionada. De hecho, los versículos 1 y 2 se refieren a entrar por la puerta. Se insiste en la imagen de la puerta. Entonces estaría refiriendo a los fariseos que se comportan como ladrones y bandidos, que no pueden llegar a las ovejas por la puerta. Esto tendría mucho que decir también a quienes están escuchando a Jesús. ¿Por qué? Porque justamente se aproximaba la fiesta de la dedicación y que está mencionada en el capítulo 10, versículo 22. Y con esta parábola, pues el pueblo recordaría el tiempo de los macabeos, cuando los sumos sacerdotes realmente se comportaron como tal. Jesús en esta parte entonces estaría atacando a los fariseos, refiriéndose a ellos como ladrones y bandidos. La segunda parábola, que estaría entre los versículos 3b al 5, abandona el tema de la puerta y resalta sobre todo las relaciones estrechas entre el pastor y sus ovejas. Es, de hecho, un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento, donde se menciona bajo esta comparación las relaciones de Dios con su pueblo, como el ideal sacerdotal. Por lo tanto, Jesús estaría nuevamente haciendo un ataque contra los sacerdotes. Esta vez les quiere decir que son pastores extraños a las ovejas, por lo tanto, ellas no oirán su voz. Estamos entonces frente a una doble parábola en los versículos del 1 al 5.
Esta doble parábola, pues es una escena familiar para todos los que lo están oyendo. Todos aquellos que estaban escuchando a Jesús conocían muy bien este ambiente del pastor con las ovejas. Y Jesús la utiliza justamente para el mensaje que quiere transmitir y para que ese mensaje sea claro. Sin embargo, por el versículo 6 dice que lo que Jesús intenta manifestar a través de ella no es captado por el auditorio. Por eso el versículo 6 dice, no comprendieron de qué les hablaba. Pero miremos en estos mismos 5 versículos, esta doble parábola, algunos datos interesantes, algunas palabras, resaltemos algunas palabras allí que nos van a ayudar a comprender estas dos parábolas. Bueno, un dato importante es que vemos unas oposiciones literarias que se suceden en estos versículos. Entrar o no por la puerta, seguir, huir, conocer o no conocer la voz. Estas oposiciones literarias confirman también que el conjunto de estos 5 versículos insisten en el pastor y en su relación con las ovejas que le pertenecen. Un término que vale la pena resaltar es el término con que se designa el redil, porque el versículo 1 dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta del redil. ¿Por qué quiero resaltar este término? Porque en vez de utilizar el término epaulis, que es el término usual en griego para referirse a un redil, el evangelista aquí utiliza otro término y es el aule, que de ordinario se aplica al patio contiguo a un edificio. Entonces es muy curioso, pero ¿qué quiere resaltar aquí el autor? Pues miren, si nosotros vamos a la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento, pongámoslo en esos términos, este término es utilizado 177 veces, pero de esas 177 veces, 115 veces se refieren al patio de la tienda de la reunión o al patio del templo, puesto que en el lenguaje bíblico tradicional las ovejas pues designan al pueblo de Israel. Entonces, con esta alusión, ¿qué estaría sugiriendo el evangelista? Pues detrás del empleo de aulé para indicar al redil, al patio del templo, estaría refiriéndose justamente a ese lugar donde se reunían los israelitas. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que el cuadro describiría entonces la situación en que se encuentra Jesús. Mientras que las autoridades judías rechazan su mensaje, Jesús sigue llamando a Israel para que crean en él. Por el contexto del Evangelio, recordemos los capítulos 7 y 8, recordemos que Jesús entra en el templo para enseñar a Israel y suscitar su fe, para conducir a Israel hacia el Padre, para hacer salir a las ovejas de un ambiente que se ha hecho hostil hacia él, de un ambiente hostil que no ha reconocido el mensaje de Jesús y es un ambiente que maltrata, que ha maltratado a las ovejas. Entonces Jesús entra al templo para sacar a las ovejas, para suscitar en ellas la fe, como acabamos de decir, para enseñar a Israel de ese patio y para que aquellas que acogen su mensaje reconozcan su voz y le sigan. Otro tema interesante que podemos resaltar ahí es que después de entrar en el redil por la puerta, el pastor llama a las ovejas, a las suyas, a cada una por su nombre, y eso lo dice el versículo 3. El nombre, recordemos, equivale al ser. Cada una de las ovejas es llamada individualmente, y ese hecho de ser llamado va a la par con la pertenencia al pastor. Pertenecen al pastor y él las llama. Evidentemente, el evangelista describe aquí el comportamiento de Jesús con los que han creído en él. Al precisar que el pastor se dirige a sus ovejas, las suyas, en griego, tai iria, designa aquellas ovejas que se han adherido a la palabra de Jesús y que son suyas. De hecho, las ovejas oyen su voz y por eso siguen al pastor. Entonces, estas dos parábolas que tenemos acá ahora van a ser explicadas de los versículos 7 al 10, que es la segunda parte. Entonces, ante la incomprensión de los oyentes por estas dos parábolas que está resaltado en el versículo 6, Jesús reanuda su discurso de revelación y el narrador lo introduce nuevamente diciendo, Jesús dijo además, por lo tanto, comienza de nuevo con un doble amén, amén, de cierto os digo, además. Y entonces en esta segunda parte pasa del impersonal que habíamos dicho, el que no entra, al yo. Y ese yo es el que ahora va a dominar en todo el relato. Leamos esta segunda parte de los versículos del 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
En esta segunda parte, como decía, entonces Jesús explica el relato anterior, las dos parábolas, que así lo suele hacer en los evangelios sinópticos. Después de poner una parábola, entonces él ve la incomprensión y entra a explicarlas. Esta proclamación inicial, yo soy la puerta de las ovejas, puede entenderse de dos maneras. Jesús es la puerta que da acceso a las ovejas, o Jesús es la puerta a través de la cual pasan las ovejas. Por el contexto de los versículos 7 al 10, Él es el pastor. Los demás personajes no se acercan al redil para apacentar las ovejas, sino que las matan. Es evidente el contraste entre el peligro que ellos, los sacerdotes, representan para las ovejas y la vida que da acceso Jesús, ¿no? Jesús que da el acceso a la vida. Otra explicación que complementa esta que acabamos de mencionar es que en los versículos 9 y 10 Jesús es la puerta que conduce a la salvación. Las ovejas han de atravesar la puerta que es Jesús para salvarse, porque Él ha venido para dar vida a las ovejas. La idea de la puerta de la salvación nos recuerda también y nos evoca el Salmo 118:20, donde dice, esta es la puerta del Señor, por ella pasarán los justos. Ahora bien, en el versículo 9, el tema de los que entran y salen por la puerta que es Jesús y encuentran pastos. Como Jesús ha dicho antes, en los capítulos anteriores, Él ofrece agua viva. Él ofrece pan de vida. Él es el agua viva, de hecho. Él no solo la ofrece, sino que Él es el agua viva, pero Él también es el pan que ha descendido del cielo. Pero ahora, ¿qué ofrece? El pasto de vida. En el versículo 10, Jesús aclara que se refiere a una plenitud de vida. Él es la vida. Él es el que ofrece la plenitud de vida. Por eso es necesario entrar por Él, que es la puerta. Él ofrece el don de la vida. Y este don de la vida se opone a la muerte que se asocia con el ladrón. Otro dato interesante es que después de hacerlas salir del redil, el pastor camina delante de ellos. El término griego que utiliza el autor aquí es pareuomai, que se refiere muchas veces al retorno de Jesús al Padre. De este modo, Él va por delante guiándolas hacia dónde, hacia el Padre. Es una expresión que abre una perspectiva escatológica también y que se refiere a la plenitud de la vida, como dijimos anteriormente. Por contraste, Jesús afirma en el versículo 10 que el ladrón llega para robar, matar y destruir. El verbo que utiliza aquí para destruir, apolimi, da la idea de la perdición eterna. Por lo tanto, se estaría refiriendo al representante genérico de las tinieblas, del mal, no al mismo ladrón que se refirió en las parábolas haciendo alusión a los fariseos. Aquí habla al mal en general. Entonces se subraya la situación de peligro de las ovejas, pero Jesús afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En conclusión, podemos decir sobre este pequeño acercamiento exegético o estas pequeñas pistas para entender el pasaje, Jesús se presenta como el verdadero pastor. Saca sus ovejas del recinto del judaísmo donde son maltratadas para constituir un nuevo rebaño. Él es la puerta que da acceso a la salvación, el buen pastor que comunica vida y vida en abundancia. Todas las ovejas son de Jesús. Han sido dadas por el Padre, son llamadas por el pastor. El rebaño se constituye en su pasión, muerte y resurrección. Gracias a ello se instauran nuevas relaciones entre las ovejas y su pastor. Jesús va delante de ellas, las conduce a la plenitud de la vida. Todas aquellas ovejas que reconozcan su voz, que entren por Jesús a la salvación, acogerán su mensaje y le seguirán. Es un texto maravilloso, si me permiten, en lo coloquial, que nos invita a pensar en lo que hemos acabado de vivir, en lo que hemos acabado de conmemorar en la Semana Santa. Su pasión, muerte y resurrección ha hecho posible que seamos su rebaño, un rebaño que vive nuevas relaciones, un rebaño que ha escuchado la voz del Maestro, que le ha reconocido, que ha entrado por él y que ahora vive unas nuevas relaciones con su pastor y por eso le sigue. Un feliz domingo para todos y para todas.